Bueno, ya en la parte final de esta conversación con Jorge Valero, embajador de Venezuela ante el Organismo de Naciones Unidas en Ginebra, las sanciones contra Venezuela. ¿Qué está haciendo la diplomacia venezolana frente a las anunciadas sanciones también de la Unión Europea? Como ahora no tengo que leer, me quité los lentes. Ajá. Para hablar contigo solamente. Mira, Vladimir, estamos promoviendo una ofensiva internacional tratando de concitar la solidaridad internacional, y un espacio muy privilegiado de esta búsqueda de respaldo es el movimiento de países no alineados. Te informo que respecto de lo cual, recientemente, a la luz de la visita que hizo nuestro canciller Jorge Arriaza a las Naciones Unidas y a la Asamblea General, él presidió una reunión ministerial y se aprobó una declaración extraordinaria en la cual se condenan, por razones de principio, el movimiento de países no alineados, son 120 países, condena las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra cualquier país en desarrollo. Este es un marco, vamos a llamarlo filosófico, genérico, pero también quiero que tú sepas que el alto comisionado de Naciones Unidas contra medidas coercitivas unilaterales emitió una declaración contra las sanciones aprobadas por el gobierno de Trump. Y también hace 3 semanas aproximadamente realizamos en el marco de Naciones Unidas un foro interactivo en el cual participaron relatores y expertos. Es muy largo citar los nombres, pero hicimos un tremendo panel en el cual intervinieron en el debate, es decir, todos los países africanos a través de un representante, todos los países asiáticos a través de un representante, todos los países de la Liga Árabe a través de un representante y países individuales. La lista fue larga. Yo presidí la reunión, porque yo soy presidente de los no alineados. Y me acompañaba el presidente del Consejo de Derechos Humanos, porque hicimos un foro de las Naciones Unidas en Ginebra. Y la condena contra las medidas coercitivas contra Venezuela fueron realmente rotundas. Incluso me acuerdo que... Pero eso no impide que las tomen, estas decisiones. Pero claro, así como ocurre también con Cuba. Es decir, Estados Unidos es un gobierno al margen de la ley internacional. En el caso de Cuba, como tú bien sabes, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, prácticamente de los 193 países, 191 de 193 condenaron y pidieron la suspensión de las medidas coercitivas unilaterales, el criminal bloqueo en contra de Cuba. Pero Estados Unidos no escucha la voz de las naciones y no escucha la voz del mundo. Es un gobierno arbitrario, practica una política intervencionista y irrespetuosa que quebranta todas las normas del derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Es por esto que no pocas veces ha invadido países sin autorización. Y en el caso de la Unión Europea, ¿se puede decir que la Unión Europea tiene una actitud similar? Sí, desafortunadamente, creo que lo que está ocurriendo es una suerte de derechización de Europa. Es decir, que han resurgido, por ejemplo, en Europa, como tú bien sabes, sentimientos xenófobos. El fascismo acaba en algún país europeo, que no quiero citar, obtener una victoria del fascismo, pero en el mundo, incluso en Estados Unidos, está resurgiendo el fascismo, está resurgiendo la xenofobia, a consecuencia del discurso xenófobo y racista del señor Trump. Ha reaparecido, por ejemplo, el Ku Klux Klan, con mucha fuerza, con vocería. Esos estaban clandestinos y han reaparecido. Es decir, de modo que hay en Europa una especie de resurgimiento de la xenofobia, del racismo, del fascismo, y este ambiente permea, obviamente, la Unión Europea. Es decir, pero yo pienso que al final va a haber una reversión, tanto en Europa como en el mundo, como en América Latina y el Caribe. Yo, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, pronostico en el corto plazo una recomposición de las fuerzas políticas hemisféricas y de las fuerzas políticas de los países. Va a haber porque ciertamente la ofensiva imperial en contra de Venezuela ha tenido también efectos sobre otros países. Y la articulación solidaria, las alianzas solidarias que habían surgido bajo la inspiración de Chávez, estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de la CELAC, estoy hablando del ALBA, estoy hablando de Petrocaribe, es decir, instituciones que surgieron bajo la inspiración de nuestro líder histórico, destinadas a crear formas nuevas de articulación solidaria, de cooperación, basadas en la amistad, en la cooperación, en la complementariedad y no en la explotación y la sujeción de uno sobre otro. Este proceso, que por cierto tuvo un momento estelar
en la cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, cuando logramos, quien te habla era el negociador principal de Venezuela en ese proceso, y logramos desmontar, por supuesto bajo la inspiración de Hugo Chávez, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, de Kirchner y de Lula, logramos desmontar el plan para convertir a América Latina y el Caribe en una especie de patio trasero económico para subsumir las economías y el comercio bajo el dominio de Estados Unidos y las multinacionales de ese país. Pero, es decir, esto suscitó un odio. Es decir, ¿por qué el odio de estos factores de poder internacional en contra de Venezuela, de la Venezuela chavista, la Venezuela bolivariana? Porque nuestro país, mi querido hermano Vladimir, es un país digno, un país que representa la soberanía, la autodeterminación. ¿Hasta dónde puede la comunidad internacional fijar posición? Porque si Venezuela participa, por ejemplo, en la OEA, participa en el Consejo de Derechos Humanos, participa en Naciones Unidas, se supone que, y ha suscrito convenios y tratados internacionales, se supone que se hace una pequeña, aunque sea cesión de la soberanía para vigilarnos entre todos los países. ¿Hasta dónde es viable? ¿Hasta dónde se puede, por ejemplo, permitir o es permisible que un país o un organismo opine sobre la situación interna de una nación? Sí, pero digamos... Observe, por ejemplo, claro, es una como cosa, el caso del edificio. Es decir, una cosa es que, digamos, pero es difícil entender cómo es que, por ejemplo, el Departamento de Estado, el gobierno de Trump, prácticamente le da órdenes a la oposición. Es decir, Almagro le está diciendo a la oposición que han cometido un error de ir a las elecciones, es decir, le está invitando a que retome el camino de la violencia y el terror. Eso no es una opinión de un organismo multilateral. Se supone que la OEA debe estar, y las Naciones Unidas. Imagínate tú que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, se colocara en el caso de conflictos en los cuales hay entre países, por ejemplo, en el caso de Irán, que apareciera diciendo, yo opino que Irán debe tal cosa. Eso es inadmisible. Si no puede, menos aún, como es el caso de este señor Almagro, que se convierte en una especie de consejero de lo que debe hacer. Le dice a la oposición, le dice a Ramos Ayub y le dice a los líderes de la oposición, ustedes están como, avalando, son cómplices del gobierno, lo que deben hacer es lo que hacen otros, la minoría, dice él mismo, que practica la violencia y el terrorismo. Es decir, esto es inadmisible que un secretario general de un organismo multilateral utilice esta posición para agredir un país y para llamar a la violencia y al terror. Te agradezco mucho que hayas venido, Jorge. Te agradezco a ti, mi hermano querido. Por haber venido al programa y bueno, siempre grato estar contigo. Gracias, bueno, y que te vaya muy bien porque sé que vas a retornar pronto a tus funciones. Bueno, ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional y nos vemos en la próxima. Acá en Vladimir a la Una nos vemos todos.